grasa que se llama dislipemia, ¿sí? La diabetes tipo 2 y las alteraciones menstruales en el caso de las niñas. Y las complicaciones que aparecen más tardías, según el tipo de evolución de la obesidad, que va a ser después de los 2 años hasta los 4, tenemos la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la dislipemia. Y después están las complicaciones tardías, ¿sí? Disculpe que la moleste. No sé si solo a mí, pero no se me pasó la diapositiva. A ver. ¿Ahí no se les pasa la diapositiva? No, profe. No, pero A ver. Ahí sí, profe. ver. Ahí está. Bueno, este era el slide que les estaba presentando. Entonces, esas serían las clasificaciones, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, pero a modo de repaso, para que ustedes cuando vayan a estudiar obesidad, sepan cuáles son las complicaciones que nosotros más vamos a hacer hincapié, que son las que les voy a desarrollar esta clase, ¿sí? De las inmediatas, vamos a desarrollar más las gastrointestinales y endocrinas, y de las endocrinas la vamos a volver a ver en la clase próxima, la dislipemia, y después también vamos a ver de las clasificaciones intermedias, que es la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, ¿sí? Y las tardías, en realidad, la patología renal, poco frecuente el cáncer en los niños, pero sí tenemos adolescentes que pueden tener, si han aparecido en edad temprana con la obesidad infantil, ¿sí? La vamos a ver sobre todo la patología renal cuando nos toque en el otro módulo, patología renal propiamente dicha, ¿sí? Pero entonces la idea es que ustedes tengan una guía de la clase de qué patologías y qué fisiopatologías van a profundizar y van a ver en este tema. Estas son las patologías, alteraciones ortopédicas. ¿Por qué se las menciono? Porque a veces son las primeras que aparecen, pero que por ahí no se las observa, como es el pie plano por depósito de grasa, el genus valgo, que eso sí lo puedo ver, lo pueden ver ustedes, que es la desviación de eje, depósito de grasa en la zona de la columna, en la parte alta, que se llama hiperlordosis, porque hay un depósito de grasa anómalo. Sobre todo esas son las más frecuentes. Y las otras tienen que ver con una evaluación ya médica de lesión, como es la displasia de la cabeza del fémur. Pero bueno, eso genera que la marcha no sea una marcha habitual, sino lo que le llamamos una marcha coja, ¿no? Que es una dificultad en deambular el paciente. Esta la estábamos viendo cuando se nos cortó la clase, es una de las fisiopatologías de las complicaciones intermedias, y a veces lo que pasa es que el niño nos llega a la consulta por primera vez a los profesionales de salud en esto de nutrición y ya tiene varias complicaciones, porque si nos llegara al inicio, como debería ser preventivo, no encontraríamos estas complicaciones. Pero sí tenemos que saber que si un niño tiene hipertensión arterial y obesidad, ya viene por lo menos 2, 3 años, 4, con un proceso de depósito de grasa anómala. La hipertensión arterial es una enfermedad que tiene causas multisistémicas, pero relacionada a la obesidad, la fisiopatología está desarrollada de dos formas puntualmente. Por un lado, lo que yo les decía y les marco, la hipertensión se inicia porque es un niño que tiene antecedentes de obesidad,
donde tiene aumentada la ingesta de calorías no proteicas. Y eso va sumado a esa incorporación de un aumento del aporte de sodio. Los niños comen alimentos que tienen alto contenido de sodio. Eso ingresa al organismo y produce que exista una mayor reabsorción de agua y por lo tanto aumenta la volemia en los vasos sanguíneos arteriales. Lo que lleva es que hay más contenido de sodio, más contenido de agua, y eso produce un aumento de la presión de los vasos sanguíneos arteriales, generando un aumento del volumen minuto circulante, un aumento del gasto cardíaco y más cantidad de líquido que el corazón va a bombear a los vasos periféricos, arteriales obviamente, y eso produce un aumento de la presión arterial. Por otro lado, estos niños que tienen un aumento del aporte de calorías no proteicas, sobre todo a base de hidrato de carbono, van a producir que se libere en mayor cantidad la insulina desde el páncreas, ¿sí? Entonces tienen lo que se llama un hiperinsulinismo. Ese hiperinsulinismo hace que el tono de las arterias aumente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso provoca que a nivel renal aumente la reabsorción de sodio, atraiga más agua a la luz, y eso potencia más un aumento de la presión arterial. Entonces, que tiene dos mecanismos claves esta hipertensión arterial. Por lo cual, esto sirve para trabajar cuando uno interviene al paciente, al niño con obesidad, que no es solo bajar las calorías, sino también intervenir en el descenso del aporte de sodio. Y al revés, no es solo bajar el sodio porque tenga presión alta, sino también intervenir en el control del exceso de calorías no proteicas. ¿Estamos? Estas son las patologías, digamos, respiratorias. Por ahí nos pregunta el paciente, sobre todo los papás que lo ven que se cansan, que van a hacer actividad física y no pueden en el colegio, o quiere hacer alguna actividad física para controlar su sobrepeso y no puede porque le falta el aire. Tiene dificultad para respirar, le provoca tos, la actividad física. Bueno, todos son consecuencias de lo mismo. Y eso limita la actividad física del niño, por lo cual hay que acompañarlo en una actividad física de poco esfuerzo para que después vaya progresando. También estos síntomas están en etapas tempranas, lo que pasa que no lo detectan los papás que hacen, por lo que se llama apnea del sueño, es mientras está dormido, queda minutos sin respirar y después el cerebro le manda la orden que respire y sigue respirando. Y eso genera que al día siguiente son niños que están con sueño, fatigados y por lo tanto con menos ganas de hacer actividad física y con más ganas probablemente de recibir alimentos calóricos. Esto no es menor, lo que le agregamos dentro de las complicaciones en pediatría, que por ahí también las debe tener el adulto, obvio, pero en pediatría se nota más, cada vez más, que es la parte psicosocial. Son niños que más hoy en día tienen su autoimagen deteriorada, ¿sí? Y tienen mucha dificultad de integrarse socialmente con sus pares. Entonces son niños que tienen autoestima baja, pueden desencadenar situaciones de autoagresión, inclusive de suicidio, intento de suicidio, de adicción, y en busca de esto de generar un descenso de peso para no sentirse ante esta exposición social, van al otro extremo de trastorno de la conducta, que es, por ejemplo, la bulimia, ¿sí? Que es comer, tener y provocarse la pérdida del alimento, porque no pueden controlar esta conducta de hiperfagia o aumento del estímulo del apetito, que es lo que los lleva a comer cada vez más, ¿no? Enuresis es un trastorno también de hábito evacuatorio, en este caso de la diuresis, que quiere decir que tienen un retraso en control de la diuresis y comienzan a tener diuresis o emisión de orina cuando ya controlaron su esfínter. Y esto le pasa a niños de 7, 8 años, 11, que le genera estas alteraciones que son psicosociales
y que lo lleva muchas veces a que el niño no quiere asistir, por ejemplo, a una escuela, a considerar a los papás que está con una enfermedad más bien psicológica, y todo es a causa de la obesidad. Por supuesto que acá tiene que trabajar el equipo multidisciplinario. Con respecto a las alteraciones endocrinas, una de las más importantes, y que la vamos a ver en forma comparativa con la clase próxima, está la diabetes tipo 2, ¿sí? Este paciente tiene un depósito de grasa anómalo en diferentes partes de su organismo. Cuando uno hace ese diagnóstico, sabemos que este paciente tiene un aumento de calorías no proteicas a base de hidrato de carbono y grasas de depósito, ¿sí? Ese aumento de hidratos de carbono, cuando llega a la luz del intestino, importante que uno se lo imagine, produce que se absorba más cantidad de hidratos de carbono. En este caso van a ser el aumento de la glucemia, de la concentración de glucosa en sangre, y eso va a desencadenar como efecto de control la liberación de insulina por parte del páncreas. De allí está la hormona, que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Entonces, cuando hay un aumento de glucemia después de comer habitualmente, se libera la insulina. El problema es cuando esta hormona tiene ocupado el receptor a nivel del músculo y también del hígado, que es donde se guarda el exceso de glucosa en su forma de depósito, que se llama glucógeno. Cuando la insulina tiene ocupado el receptor para centrar la glucosa de su forma de depósito, ¿por qué está ocupado el receptor? Por las grasas. Entonces, la insulina no puede actuar y el páncreas sensa que hay más hiperglucemia y libera cada vez más insulina. Por eso en la diabetes tipo 2 se caracteriza porque hay hiperinsulinismo e hiperglucemia, ¿sí? Esa Profe, forma, ¿sí? disculpe, no entendí bien, me perdí. Eh, Bueno, volvemos de o nuevo, sea, pero igual yo se las voy a explicar en otra foto. Acá lo que hay que... básicamente sucede porque los receptores están con grasa, con lípido. Exactamente. Ahora vamos a ir por ahí a otra diapo, después volvemos con un poco para que lo entienda, pero ya lo vamos a ver, pero está bien la pregunta para que lo vayan incorporando. Esta me parece que es una de las diapos más lindas o de mejor explicación por ahí para ustedes de la diabetes tipo 2. Esta es la clave, esta diapositiva. Esta es la célula del músculo, la membrana, que yo le estoy marcando. Y entonces cuando nosotros comemos alimentos con hidrato de carbono, pongamos lo normal cada vez que comemos hidrato de carbono, el almuerzo, el desayuno, se absorben los hidratos de carbono en forma de monosacárido, ¿verdad? En este caso glucosa, pasa a la sangre y eso se llama glucemia. El valor normal de glucosa en sangre tiene que ser de 60 a 100 miligramos por decilitro. Eso es un dato que también está bueno que ya lo tengan incorporado. Cuando la glucemia está circulante en sangre, aumenta un poco más, automáticamente hay un órgano que está cerca del estómago, del lado izquierdo, que se llama páncreas. Y ese órgano libera, dentro de varias otras hormonas, libera una que nos interesa, que es la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Es una hormona que se llama hipoglucemiante. Hace que yo mantenga los valores normales de glucemia en sangre, aún después de comer. Entonces, cuando yo como, siempre se va a elevar la glucemia. Pero ¿quién la hace controlar? Que vaya para que tenga funciones de energética, que son clave. Y cuando ya hice todas mis funciones energéticas en toda la célula del organismo, dice, el exceso hay que guardarlo en su forma de depósito. Entonces, ¿qué hace? Va la insulina, se une en la membrana del músculo o del tejido hepático, sobre todo, y se une a un receptor. Tiene que haber un receptor para que se una. Ese receptor es el GLUT4. Normalmente se libera la insulina, pasa por la sangre, va a las células, donde se guarda la glucosa en forma de depósito.
sobre todo es músculo y tejido y en el hígado. Está este receptor que se llama GLU4 y ahí se une la insulina. ¿Para qué ese receptor? Para permitirle el ingreso de glucosa. Si ese receptor no está apto para que se una la insulina, no puede entrar la glucosa dentro de la célula muscular o hepática y se queda afuera, ¿dónde? En la sangre, y cada vez va aumentando más la glucosa. Ahora, si la insulina se unió al receptor GLU4, la glucosa que está en exceso en la sangre entra a la célula muscular o hepática y ahí sufre lo que se llama el proceso glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Entonces la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. De la glucosa 6-fosfato se va a formar el glucógeno, que es la forma de depósito de la glucosa o de la glucemia. Y ese glucógeno, ¿qué hace? Es la reserva energética que tenemos para cuando nosotros no comemos, para cuando nosotros por algo hacemos un ayuno por algo, el glucógeno se transforma después por órdenes que le recibe del organismo en el aporte de glucosa, hace la vía al revés, que sería la glucogenólisis, destruye el glucógeno liberando glucosa para que vaya a dar energía al cerebro, al corazón o a los diferentes órganos que lo soliciten cuando yo no como alimentos con hidrato de carbono. Eso es lo que ocurre normalmente, tenemos reserva, por eso en la noche dormimos y no se nos baja la glucemia, porque está aportando esa reserva energética lugares donde tenemos la reserva. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo exceso de glucosa en sangre? Y no solamente eso, en el caso del niño obeso, del paciente obeso, tiene exceso de grasa. Entonces, el GLU4 va a sufrir, que se va a ocupar por las grasas, ¿sí? Porque por el depósito de lípidos. Le ocupa el receptor a la insulina y entonces cuando la insulina se libera por ese exceso de calorías a base de hidrato de carbono, no puede unirse al receptor y no puede entrar la glucosa a formar el glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? Queda la glucosa elevada en sangre, hiperglucemia, y la insulina también elevada en sangre. ¿Ah? Entonces, este es un resumen de la diabetes tipo 2, que igual la semana que viene la tenemos que volver a ver y repasar para comparar con la que se llama diabetes tipo 1. Lo importante acá saber es que hay hiperglucemia e hiperinsulinismo, ¿sí? Y eso se llama resistencia insulínica o resistencia a nivel muscular de que la insulina actúe para transformar el glucógeno, ¿sí? No sé si está claro eso. Sí, profe. ¿Ah? Esa fisiopatología o esa entender, relacionar es muy importante porque ahí sale el tratamiento. Nada es matemática, sobre todo en esta enfermedad. En esta enfermedad depende de lo que tenga el paciente, depende de la evaluación que encontremos en el laboratorio, depende de la historia familiar, puramente es una obesidad por aumento del aporte de las calorías o también es una obesidad por alteraciones endocrinas en el niño, que tenemos varios casos de niños pequeños que tienen un problema genético y nosotros tenemos que conocer ese antecedente de causa y después analizar la fisiopatología. Profe. ¿Sí? Y en caso, bueno, de que sea un factor genético que es irreversible, eh, puede ser tratado, digamos, con otros hábitos directamente para evitar En el realidad, menor no. daño, el menor. Exacto, vamos a tener una producción anómala de grasa donde lo que se hace en la dieta, cuidar que no aportemos exceso, pero sí reciben tratamientos de hormonas. Si tiene el cortisol alto se lo bloquea con medicamentos, si tiene la hormona tiroidea muy elevada se la bloquea con levotiroxina o con un medicamento más potente, porque sabemos que no importa la causa, el exceso de depósito de grasa le va a generar enfermedades que están dentro de las complicaciones. Ahora, lo que no vamos a poder cambiar
es el factor genético de que tiene un acelerado depósito de grasa endógena. Nosotros podemos ayudar en el depósito de grasa exógena que nos sume, controlar el exceso de calorías, educándole a los papás cómo van a aportarle para no sumar. Y si tiene que recibir medicación para bloquear esa patología que le está desencadenando, sí, se medica, ¿sí? Y hay síndromes genéticos que en realidad tienen mal pronóstico por la patología genética que lleva a que niños no pueden ni caminar cuando son pequeños y tienen una esperanza de vida corta. Son poco frecuente, pero está, ¿sí? Entonces es importante que nosotros en pediatría los busquemos a estas patologías, porque a veces por ahí nos enfocamos en que pareciera que el niño no puede tener una diabetes tipo 2, que es la que se describía más en el adulto, o una insulinoresistencia. Y hoy ya estamos hablando, que después eso lo vamos a charlar, ya estamos hablando de detectarlo antes de tiempo, de intervenir los nutricionistas y los médicos antes. O sea, si le tengo que dar un hipoglucemiante para bloquear la insulinoresistencia, cada vez vamos bajando en edad, ¿eh? Antes estaba prohibido, después se lo medicaba al niño que tenía más de 14 años, después 13, y hoy estamos que si tiene insulinoresistencia, con mucho trabajo en equipo, y tiene 7, 8 años, se la bloqueamos para que no haga los efectos colaterales de del hiperinsulinismo. Así que es muy importante bloquear y buscar la patología acompañante a la obesidad y no verlo como un síntoma aislado, ¿sí? Bueno, esta es otra patología, la que les estoy proyectando, de complicación de la obesidad, que muchas veces pasa desapercibido hasta que entra en urgencia, que es la colelitiasis, que es la formación de cálculos biliares, ¿sí? Era una patología también que aparece más en los jóvenes o adultos, y hoy la estamos viendo en niños de adolescencia, de preadolescencia, pero ya lo estamos viendo. O sea, operar a un niño de la vesícula por comer exceso de calorías no proteicas es como que llegamos tarde. Bueno, pero es una fisiopatología que hay que pensarla, buscarla. Y esto se da más porque hay un aumento de grasas saturadas, ¿sí? Con liposproteínas, son proteínas que se unen a las grasas, que mucho no le vamos a pedir de esto, pero que sí sepan ustedes que las lipoproteínas son proteínas que se unen a las grasas cuando se absorben a nivel del intestino y son las que trasladan las grasas por el torrente sanguíneo. Entonces, depende la característica de esa grasa, van a ser lipoproteínas de baja densidad, que van más lenta, para que ustedes se lo imaginen, circulando la sangre y van dejando grasa, en este caso en las arterias y en los órganos, ¿sí? Y después están lipoproteínas de alta densidad, que son las beneficiosas, porque las grasas no son malas. Ustedes saben que tenemos que tener grasa, ¿sí? Porque tienen funciones vitales como desde formar una membrana plasmática hasta formar vitaminas, hormonas necesarias para crecer y para el metabolismo. Así que sí hay que tener aporte de lípidos, pero las grasas tienen que ser saludables. Y cuando predominan las grasas de depósito de baja densidad, se produce esto que es el espesamiento en los vasos sanguíneos. Después se produce también el espesamiento de la bilis. La bilis es un pigmento que lo produce el hígado, donde está formado por ácidos, que lo que tienen la función principal es, cada vez que como una grasa, un alimento graso, se contrae la vesícula, elimina este jugo biliar, digamos, para que vaya la luz de la segunda porción del intestino y emulsifique las grasas. Las degrada en partículas más pequeñas para que puedan ser bien absorbidas. Ahora, cuando el jugo biliar que se ubica en la vesícula está espesado por la cantidad de grasas de depósito o de baja densidad, se van a ir endureciendo y a calcificar, ¿sí?
y entonces forma lo que se llaman cálculos biliares, que depende de la cantidad de ese especiamiento, será la cantidad de cálculos que esa vesícula tenga. Y si esos cálculos obstruyen la vesícula, van a producir que no salga la bilis, por lo tanto no se va a emulsificar bien las grasas, ¿sí? Pero a la parte no voy a disolver las grasas como tiene que ser y va a dar síntomas, ¿sí? Va a dar síntomas de dolor abdominal, donde está el hígado, porque ahí lo estoy haciendo trabajar más, de contracción de la vesícula que da mucho dolor, da vómitos, ¿sí? Y si se ocluye, me va a dar un aumento de la coloración de la piel, porque va a estar aumentada la bilirrubina en la sangre. No se va a eliminar por la materia fecal y me va a dar aumento de la bilirrubina a nivel sobre todo en las mucosas, se nota más en los ojos, y también la orina, ¿sí? Porque se va a eliminar más por orina. Y la materia fecal, como no sale la bilirrubina a la luz del intestino, se va a poner de color más clara de lo que debería ser. Y muchas veces en el niño es de color blanca directamente, ¿sí? Esta formación de los cálculos, que puede ser de otra causa en los adultos, los cálculos se pueden formar por otra causa, en los niños con obesidad se forman por un aumento del contenido de las grasas de depósito a base de colesterol, ¿sí? Que después pasa el tiempo, por eso les digo, lleva mucho tiempo, se calcifica. Y ahí van aumentando de tamaño y pueden producir la oclusión, ¿sí? Cuando nosotros lo operan al niño, igual que al adulto, de una colelitiasis, se debe matar es el sello de que esta paciente. Profe, se le corta mucho el audio. O la alteración en la tolerancia a la glucosa cuando dosemos glucemias por arriba de 140 miligramos por decilitro, después de haberle dado una carga de glucosa o después de haberle permitido al paciente que desayune lo habitual y vuelva a dosarse la glucosa. Entonces esto es lo que me interesa que ustedes tengan claro, que es en base a percentilos, sobre todo la parte de grasas, de triglicéridos y colesterol HDL y de la presión arterial. No con valores como tienen los adultos, porque ellos usan valores estándar, ¿sí? Y esta es la fisiopatología del síndrome metabólico, que tiene que tener en cuenta, eso pues dijimos que uno de los puntos que tiene que tener es que tenga obesidad central, o obesidad de depósito androide, ¿sí? Es el abdomen saliente. La obesidad periférica, como lo vimos hace la clase de obesidad, es la que se deposita en los miembros inferiores. La que me produce riesgo de generar enfermedades con complicaciones es la obesidad central. Esa obesidad central genera que el paciente va a desencadenar intolerancia a la glucosa, ¿sí? Hiperglucemias con hiperinsulinemia, o sea que va a tener insulinoresistencia, va a tener alteradas las lipoproteínas, ¿sí? Va a tener hipertensión arterial, va a tener producción, depósito de grasas, de adipocitos, que son las células grasas, con resistencia a la función de la célula. O sea, la célula adiposo, que debería funcionar bien, dando energía, va a estar alterada su función. Y después tenemos la disfunción de los vasos sanguíneos, de la capa interna de los vasos arteriales, que se llama disfunción endotelial, que es producida por la hiperglucemia y la hiperinsulinemia, que las altera, las hace finitas. Eso es disfunción endotelial, ¿sí? Y con riesgo de ruptura. Y eso también va a llevar a que se agregue a la sangre, se vaya adheriendo por el depósito de grasa, que forma lo que se llama ateromas, y el depósito de células de la coagulación, y se forma trombos, y eso lo genera riesgo de desprendimiento de placa. Entonces, el síndrome metabólico
surge del inicio de la obesidad central, que va a generar hiperglucemia, hiperinsulinemia y disfunción endotelial por la dislipemia que tiene, ¿sí? Y eso con el correr de los años puede generarle ruptura de vasos sanguíneos, infartos agudos de miocardio, ¿sí? Infartos cerebrales, y bueno, en el caso de pediatría es considerada una muerte prematura, prevenible, ¿sí? Profe, en la diapo anterior, ¿qué son las siglas de abajo? ¿Cuál? HGNA. Eso es una forma, por eso usted tiene que hacer el seguimiento. Tengo intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, se adhieren a los vasos sanguíneos, esas lipoproteínas, como les dije, al vaso arterial, ¿sí? Ese vaso arterial se va poniendo disfuncional, se van agregando placas de grasa, ¿sí? Y eso va a generar un desequilibrio hematológico donde se van a agregar las fibrinas y se llama trombina. Por ahí mucho eso no lo queremos que ustedes lo fijen, pero sí que sepan que por tener placas de depósitos de grasa anómalo, que serían las grasas saturadas, que se quedan en las arterias, se produce una alteración de la función endotelial. Y eso le va a generar alteraciones hematológicas porque se van a adherir a esa placa restos de fibrina y las hace una placa dura que se puede desprender y generarnos todo lo que es la cascada inflamatoria y de la coagulación, ¿sí? Y esas son las causas que nos va a llevar a que pueda el paciente generarle tapar arterias en lugares externos donde se desprendió o en lugares cercanos y generarle lo que se llama infarto agudo de miocardio o infartos, por ejemplo, cerebrales, pero también puede tener lesiones en otros órganos. O sea, el hígado se puede infartar, el sector y así el riñón. O sea, las causas que va a llevar este síndrome metabólico es que va a producir depósitos de placas de grasa que después se calcifican con la edad en diferentes vasos sanguíneos arteriales. Todo eso es un complejo de disfunción endotelial. La capa de las arterias, un poco para que ustedes se ubiquen, tienen tres. La más interna, que es la que está en relación directa con la sangre arterial, y que cumple muchas funciones que son las de absorción, por ejemplo, de minerales, de nutrientes. Esa capa mucosa está inflamada, no va a producir esa función, sino que va a estar predispuesta para que se adhieran sustancias, como es la placa de grasa, y esa adherencia va a generar la fijación de otras sustancias hematológicas, y ese es el complejo que se forma, ¿sí? Sobre todo, lo más importante es la consecuencia que les estoy diciendo del síndrome metabólico, que no es la obesidad y la insulinoresistencia, que la podemos tratar solamente con la dieta, con el cuidado de la alimentación, la actividad física. Cuando ya ocurre un daño endotelial, el riesgo que tiene este paciente de desprender estas placas o ver la cantidad que tiene, y se da mucho en pediatría a temprana edad, va a generarle que esa función de los vasos sanguíneos sea inadecuada. Hay pacientes que tienen una hipertensión arterial severa porque tienen varios lugares placas, que esas placas de arteriosclerosis se llama, reducen la luz de circulación de sangre a nivel arterial. Y eso va generando cada vez más presión arterial hasta que un vaso sanguíneo tiene dos opciones: o se rompe, que produce una hemorragia, o se tapa y produce una isquemia, que sería la falta de pasado de oxígeno y nutriente a un sector de la célula. Y bueno, el que más cuidamos es el cerebro y el corazón, pero pueden otros órganos también sufrirlo, y muchas veces son microscópicos esos sufrimientos que van ocurriendo con el correr de la edad, hasta que aparece la manifestación, por ejemplo, a nivel renal, de una falla del riñón, una insuficiencia renal, como puede ser a nivel hepático, una enfermedad hepática crónica, como la cirrosis, ¿no? Este es el resumen para que ustedes lo tengan. Si yo tengo
una obesidad central, tengo un aumento de tejido adiposo, va a haber aumento de los ácidos grasos libres, va a haber desencadenantes de hormonas y adipoquinas, ¿sí? Las hormonas son la insulina puntualmente, pero también se libera el cortisol, que guarda grasa, también se liberan hormonas que se llaman adrenérgicas, como es la adrenalina y la noradrenalina. Por ahí más importante en ustedes la nutrición es que nos digan por lo menos que se libera la insulina, ¿sí? Y las adipoquinas se llaman interleuquinas. Esas son las que más inflaman el endotelio de los vasos sanguíneos arteriales. Después, además, se suma la inflamación de las sustancias de la coagulación, por eso se llama inflamación protrombótica, y eso se va a ir agregando a una placa de grasa que se esté depositando en los lugares inflamados del endotelio y me haga después la disfunción endotelial, ¿sí? Todo esto va a llevar siempre a una alteración, como lo vimos en la primera clase de obesidad, que hay una alteración del eje del cerebro, es hipotálamo, hipófisis, adrenal con aumento del cortisol. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que hay una liberación de una hormona que el paciente se estresa más, se inflama más, ¿sí? Y todos sus órganos van a estar comprometidos en poco más o poco menos, pero se van a ir comprometiendo, inclusive los órganos, decimos, lugares tan importantes para muchos como es los pies, empiezan a tener pérdida de la sensibilidad de las manos y los pies, y eso es que están afectados, por ejemplo, los nervios periféricos, que es una patología poco detectable, pero presente, que en los niños por ahí, si no le preguntamos, le interrogamos, el niño como que no lo expresa o no lo tiene presente. Y el adulto sí, lo puede expresar, pero el niño no lo relaciona como una patología, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo importante del síndrome metabólico es que tengo que verlo, fíjense, saber bien la fisiopatología de la obesidad, saber la fisiopatología de la obesidad central, y desde ahí vamos iniciando la fisiopatología uniendo de la insulinoresistencia, ¿sí? El hiperinsulinismo con la hiperglucemia y el gatillo de la inflamación de la disfunción endotelial que lo produce en primer lugar la hiperinsulinemia. Pero con recorrer el tiempo las grasas se van adhiriendo a esa inflamación endotelial, las grasas de depósito, me van produciendo las placas de ateroma, se va sumando a esa fisiopatología de la hipertensión arterial que tengo por comer alimentos no proteicos, más sodio, más el gatillo de la hiperinsulinemia, se suma la obstrucción de los vasos sanguíneos y eso aumenta más la presión arterial. Por supuesto que esto es una complicación, ¿sí? Es una complicación, pero el síndrome metabólico muchas veces nos llega a nosotros a la consulta y ya está el niño con síndrome metabólico o con algunos integrantes del síndrome metabólico. Por eso es importante en pediatría controlar, por un lado, el factor ambiental, ¿sí? Nosotros no vamos a poder controlar la genética, que es la predisposición con el gen obesígeno de desencadenar un niño una obesidad, pero sí podemos controlar el factor ambiental, controlar el balance energético, eso es el trabajo principal que va a hacer de ustedes, pero no pueden dejar de desconocer y de incentivar los otros pilares del tratamiento, como es mejorar la actividad física, porque estos niños tienen baja actividad física, tienen aumento del consumo de calorías no proteicos y tienen mucho tiempo de que están en un estado de reposo, tienen mucha dinamia, entonces tratan de buscar alguna actividad que no les genere movimiento. Y nosotros, no importa que no seamos entrenadores físicos o que seamos educadores en la escuela, sino tratar de aplicar todos los pilares porque no vamos a tener éxito en el tratamiento de estos niños, en la recuperación nutricional. Y es mucho más difícil de llegar a lograr. Esta patología es más difícil
de poder lograr el tratamiento real. Cuando uno logra que un niño se controle en su estado nutricional, se tiene que sentir satisfecho. Pero sabemos que va a haber recaídas, sabemos que es una patología crónica, que tiene un estímulo del apetito, que hay que trabajar mucho en el hábito de la familia y en estos hábitos del movimiento, ¿no? De la actividad física que le pueda la familia aportar al niño o acompañar. Pero esto es lo mismo que hablamos de las alteraciones del tejido adiposo a nivel del depósito de las grasas en el músculo, en el hígado, que son los órganos donde nosotros normalmente tenemos la reserva de energética que está en forma de glucógeno. Cuando ese músculo o ese hígado se infiltra de grasa, empiezan a ocuparse los receptores, ¿sí?, de la insulina, entonces empiezo a tener el hiperinsulinismo, la hiperglucemia, y empiezo la cascada de inflamación en los diferentes órganos y a liberar las sustancias inflamatorias que se llaman en general citoquinas, son muchas. Lo importante es que ustedes sepan que hay una cascada inflamatoria que lo desencadena. La primera es el hiperinsulinismo, la hiperglucemia, pero después se hace todo un circuito retrógrado permanente donde hay más hiperglucemia, más hiperinsulinemia, aumento de otras hormonas que suman el efecto colateral como es el cortisol, ¿sí?, y la liberación de sustancias proinflamatorias. Bueno, un poco cómo detectar nosotros una obesidad central, esto es muy importante, es decir, cómo sé que tiene obesidad central el paciente, aparte de medirle la circunferencia abdominal, también busquemos otros signos, como es la presencia de depósito de grasa a nivel de la parte dorsal de la columna en la parte alta, que es entre La llamada. ¿Bien? Se está por cortar la llamada, profe. A ver, igual ya estamos terminando, porque esto sería un